Les decía entonces, este aspecto de la transmutación de la energía sexual, la energía del ser humano al momento de ser transmutada, se fortalece el cerebro, se fortalece todo el sistema nervioso, se fortalece todo el organismo. Las enfermedades, la mayoría de las enfermedades desaparecen. Muchas de las enfermedades se dan por falta de fuerza, falta de energía. De hecho, el centro sexual del hombre y la mujer, a partir de los 13, 14 años de edad, cuando entran en función los ovarios en la mujer, los testículos en el varón, cuando se dan procesos de cambios, a partir de ahí entonces empieza a haber una acumulación de energía, que esa acumulación referente al centro sexual, que es uno de los centros energéticos del ser humano. El centro sexual viene siendo la bodega de la energía del ser humano. El centro intelectual, el centro emocional, el centro instintivo y el centro motriz absorben energía cuando ya se les acaba, absorben energía del centro sexual, de la bodega sexual, si es que todavía tiene energía. Pero obviamente, si se da la sexualidad normal, esa bodega energética se acaba. Si se da la transmutación de la energía sexual, los diferentes centros energéticos se fortalecen. Entonces eso ayuda totalmente en la salud física, en el cuerpo material. Ahora bien, la sexualidad, vamos a decir, después vamos a hablar más amplio de eso, pero la sexualidad normalmente tiene 3 puntos. Desde el punto de vista gnóstico tiene 3 aspectos. La sexualidad inferior, la infrasexualidad, que es la sexualidad, vamos a decir, de prostitución, de don Juanes, doñas Ineses, como se menciona, que es la prostitución masculina, la prostitución femenina, homosexualismo, lesbianismo. Esa es la degeneración y la infrasexualidad. Hay otros tipos de infrasexualidad, como la masturbación. La sexualidad normal es la que se crea o se practica con la intención de reproducir la especie, de multiplicar el ser humano, es decir, sexualidad normal y tener hijos. Pero existe una suprasexualidad, que es diferente. Si la infrasexualidad y la sexualidad normal tienden a tirar la energía, a tirar la fuerza, a extraerla de formas diferentes del organismo humano, la suprasexualidad tiende a sublimar, transmutar y sublimar. Transmutar es cambiar, sublimar es subir esa energía hasta el cerebro. Cuando nosotros tenemos agua, por ejemplo, en un traste, en un depósito, y lo ponemos en el calor, en el fuego, en nuestro cuarto, esa agua se transforma, se evapora, y el vapor no va abajo, el vapor va arriba, va hacia arriba. En la transmutación de la energía, el agua seminal, los líquidos seminales, materiales, a través de mantras y a través de la voluntad y a través de oraciones, esa solidez física, esa materialidad del agua seminal se transforma en vapor y se asciende a través de la voluntad como energía al cerebro y se fortalece el cerebro, y esa energía empieza a revitalizar las áreas que ya están activas, las pocas áreas activas, y empieza a poner en actividad áreas que están muertas, inactivas en el cerebro, tanto del hombre como la mujer. Entonces, grandes seres de la antigüedad tenían el cerebro más activo. Estos señores de música clásica,
obviamente tenían el cerebro activo. Con la transmutación se activan también los chakras. Los chakras están en relación entonces a fortalecimiento eléctrico del cuerpo, de los cuerpos internos y el cuerpo físico en consecuencia. La activación de los chakras da también facultades y empieza la transmutación a generar una percepción mayor, más profunda, dimensional de una persona. Es decir, empieza la persona a percibir las dimensiones superiores de la naturaleza, la cuarta, la quinta, la sexta y la séptima dimensión de la naturaleza. Si hay transmutación constante, la transmutación debe ser constante toda la vida, debe ser una forma de vida. No se puede nada más transmutar en una semana y vamos a decir 2 meses, no, o 5 meses, no, o 3 años, no, y luego vuelvo a transmutar. No, eso no sucede así. Porque sencillamente la transmutación no se podría lograr de esa manera. La transmutación entonces es con la finalidad de regeneración física, energética, interna y espiritual del ser humano. Una persona que quiera llegar a su ser interior profundo, a su íntimo, a su espíritu, que quiera llegar, que quiera ser más espiritual, más devocional, intuitivo, perceptivo, clarividente, debe transmutar. No puede haber un clarividente homosexual como es ahora. ¿Qué es lo que pasa? Puede tener, eso lo mencionamos antes ya, un homosexual puede tener una facultad de percepción, de evidencia o clarividencia, pero se le va a acabar porque no está alimentando energéticamente sus chakras a través de la transmutación. Ahora, si hablamos de infrasexualidad, si hablamos de homosexualismo o lesbianismo, y que de pronto una persona así, increíblemente, porque sería increíble, que quiera transmutar y penetrar a la suprasexualidad, siendo una persona de la infrasexualidad, primero tendría que entrar a la sexualidad normal. Vamos a decir entonces, un homosexual tendría que conseguirse una mujer, casarse y hacer una vida normal. Y después de haber conseguido una sexualidad normal, entrar entonces en la sexualidad superior, en la suprasexualidad. Entonces una persona ahí tiene que empezar a observar emociones, pensamientos, instintos, movimientos, impulsos dentro de sí mismo para amarrar, por lo pronto, controlar a ese burro testarudo de la mente y a su propia lujuria, a sus egos mismos, e ir desarrollando un aspecto devocional a través de oración, a través de petición a la divinidad. Entonces esto lo llevaría a una transformación total, pero estamos hablando de algo casi imposible. Entonces la energía sexual, la fuerza sexual, pone en actividad, repito, ciertas áreas del cerebro que normalmente permanecen inactivas, atrofiadas. Igualmente pone en actividad chakras y le confieren esta actividad, facultades al ser humano. Y no se diga entonces de una salud física, de una fuerza. Empieza entonces a transformarse en varios sentidos y en el sentido igualmente espiritual para llegar a Dios. Debo decirles así, en verdad se los digo. Para llegar a Dios es necesario transmutar la energía sexual. No puede llegar a Dios una persona que tire su energía sexual. No puede llegar a Dios una persona que viva en matrimonio normal, pero que
que practica la sexualidad normal, raro, únicamente el hombre con la mujer y la mujer únicamente con su esposo, raro, porque cada vez se hace más común que hasta se comparten matrimonios y de generaciones, tantas de generaciones que existen, cada vez más. La sexualidad entonces se tiene que utilizar de una forma sagrada, comprender que es un funcionalismo normal, natural, y tiene el ser humano derecho a la sexualidad, pero debe de saber utilizar esa sexualidad. El sexo puede, la energía sexual, no sé por qué está haciendo eso, ese ruido. La energía sexual puede hundir a un hombre o una mujer, un ser humano, lo puede degenerar, lo puede atrofiar o lo puede levantar. Lo puede hundir o lo puede elevar. Es decisión nuestra. Si nosotros nos damos a la sexualidad normal y a tirar la energía, bueno, poco a poco el ego se va a ir fortaleciendo, los diferentes yoes, la lujuria, la ira, los celos, se van a fortalecer, la conciencia se va cada vez más reduciendo en nosotros, se va haciendo más pequeña y se van creando muchas larvas, se atraen entidades, se atrofia el cerebro de forma tal que ya no funciona gran parte del cerebro y el cuerpo degenera, envejece y enferma. Porque no tiene esa fuerza que lo lleve a la vida, a la vitalidad. Entonces la sexualidad sí es un derecho del ser humano, pero se tiene que saber utilizar. Entonces la sexualidad nos lleva a las dos polaridades. Nos hunde o nos eleva. Nos lleva al materialismo o nos lleva a la espiritualidad. La enseñanza es una, repito, quien no pueda vivir esto, bueno, si lo está intentando transmutar, está intentando vivir la sexualidad superior y no puede, y fracasa, y fracasa, y fracasa. Si esa persona desiste, tira la toalla y adiós. Y se da la vida común y fracasa. Pero si una persona intenta y cae, fracasa, bueno, pero tiene la convicción de que eso puede ser real, entonces lo intenta otra vez. Y cae y se vuelve a levantar y lo intenta otra vez. Así caiga y se levante 100 veces o 1000 veces, si una persona quiere, puede intentarlo. Hasta que su naturaleza se estabilice y tome la fuerza entonces para transformar. Llegado el tiempo, la naturaleza misma va a reaccionar. No quiere decir que la transmutación al momento de nosotros tomar una conferencia ya se pueda transmutar totalmente. Se tiene que lograr, se tiene que habituar. Durante miles de años se ha fornicado, se ha tirado la energía. Entonces, el cuerpo físico en una vida y en otra y en otra va tomando la condición entonces de tirar la energía. El ego se va fortaleciendo y la conciencia va disminuyendo. Y el padre interno se va alejando. Mientras más degenerado, más atrofiado es el ser humano, el padre se retira cada vez más, porque menos tiene posibilidad entonces el ser humano de transformarse. Ahora, si una persona dice, no puedo, así como uno que otro fracasado por ahí ha dicho, y hay muchos que no lo hablan, pues bien, que no lo hablen, mejor que se queden callados. Si se dan así al fracaso y se contentan con su fracaso,
lo único que va a suceder es que van a acabar con su vida, y si no les queda otra, pues a involucionar a los reinos inferiores de la naturaleza y a los mundos infiernos, lo que llama la religión el infierno. Es real, el alma envuelta en todos sus egos, que lo llevaron al fracaso, pues van a involucionar. Pero si es una persona que entonces tiene vida y trabaja y cae y fracasa y lucha y transmuta y transmuta y transmuta hasta que su naturaleza reaccione, hasta que se vuelva una máquina de transmutar y que le tome el sabor a ese trabajo interno, transmutatorio y espiritual, que se le puede tomar ese sabor. Se le toma el sabor a ese hecho de transmutar. Así como se le toma el sabor a la vida común, así como la gente disfruta el andar tonteando, pero lo disfruta. Y así como pierden la vida, pero lo disfrutaron. Pues así como se disfruta eso también. Una cosa es materialismo, sufrimiento, calor, pero están contentos. Y otra cosa es interno, espiritualidad, regeneración. Eso es diferente. Cada quien decide entonces a dónde va. Este aspecto de la transmutación, de la fuerza, depende entonces de si nosotros lo queremos tomar o no. Pero les puedo decir con toda certeza, si no se toma, si no se hace, bueno, se pierde el tiempo. Decía en aquel tiempo Jesucristo, cuando se le acerca el sacerdote, Nicodemo, y le dice que él quiere entrar al reino de los cielos, que cómo le hace. Y Jesucristo le dijo, en verdad te digo que es necesario que nazcas por segunda vez. Y él le dijo, siendo sacerdote, no comprendía sus palabras porque estaban muy elevadas en un nivel de conciencia superior. Y él le dijo, ¿cómo? ¿Me puedo meter acaso dentro del vientre de mi madre y volver a nacer? Entonces lo estaba tomando tontamente de una forma literal. Pero lo que le quería decir Jesucristo era que nacer por segunda vez es nacer del agua y del espíritu. El agua sexual y el fuego sexual a través de la transmutación de la energía, a través de la fuerza. Entonces, es como podría entonces llegar a un grado de regeneración que lo avanzara y lo adentrara en una espiritualidad real, profunda, trascendente. Porque él le preguntaba cómo podría entrar al reino de los cielos. Y ese reino de los cielos son los mundos superiores. Tanto estas dimensiones que nosotros podemos percibir o las dimensiones en aspecto divino. Entonces, una cosa es la transmutación de la energía para solteros y otra cosa es la transmutación de la energía para casados. En ese caso, cuando es un matrimonio, ya sea que estén casados o no, pero que haya respeto y que sean realmente uno para el otro, no que anden uno, el hombre con muchas mujeres y la mujer con muchos hombres. Y luego se unen porque están de acuerdo en lo sexual, hay afinidad y hay afinidad intelectual y los dos piensan en una degeneración, en estar libres y no les importa a uno y a otro. No, eso no se puede decir. Debe haber un matrimonio, un respeto, una unión y un trabajo interno de los dos. En este caso, obviamente, no vamos a tratar ese aspecto de la transmutación para casados aquí, pero sí vamos a hablar de la transmutación en sí misma. La transmutación en este caso para casados, y la técnica es la unión sexual sin el derrame de la energía sexual. El tirar la energía sexual es fornicación. Eso es fornicar.
Esa es una realidad. Todos los seres humanos, todos los matrimonios, todas las gentes fornican. Pero ¿quién les dijo que ese hecho es normal? Que es correcto. ¿Quién les dijo de dónde sacar o quién les dio la razón para decir y aceptar que ese hecho es normal en un sentido de ser humano, en un sentido de trascendencia? ¿Es normal para la degeneración? Sí, pero no para la trascendencia, no para la espiritualidad. La transmutación, en este caso para casados, vamos a decir, se practica esto a través de la unión sexual normal, cuidando aspectos emocionales, instintivos, motrices, y cuidando la energía sexual y haciendo de la unión sexual una forma de la oración. Obviamente eso se tiene que desarrollar con práctica y trabajo y profundización. Es por esto que quien no puede lograr la transmutación dice que esta enseñanza es falsa. Pero repito, no es falsa. Lo que sucede es que esas personas no pueden, son fracasados. ¿Por qué? Porque son presas de su lujuria, son presas de sus alteraciones emocionales, mentales, son presas de sus instintos degenerados, son presas de larvas que los impulsan y los incitan a fornicar y no pueden transmutar, no pueden controlar su energía sexual. Son presas de entidades demoníacas que existen y están dentro de una relación, entonces no pueden transmutar. Obviamente que entonces, si una persona no está casada puede transmutar, puede generar una transformación de sus propias energías internas. Esa transmutación como solteros se puede dar a través de, en este caso, de mantras. El mantra se utiliza en una forma sabia, ordenada y coordinada con la respiración. Obviamente que la imaginación y la voluntad deben de estar unidas para generar y lograr la transmutación de la energía del ser humano. Uno de los mantras es el Hamsa. El mantra este se pronuncia igualmente que se puede utilizar para relajación, se puede utilizar con fines de la transmutación, enfocado a la persona en sublimar su misma energía transmutada en fuerza eléctrica, en energía eléctrica, en un vapor de los órganos sexuales al cerebro y del cerebro conducir esa energía al corazón. Esa energía misma entonces va a suceder esa transformación en los cuerpos internos, los cuerpos energéticos. De hecho, el cuerpo etérico, los cuerpos internos, tienen unos conductos mencionados como en esoterismo como Ida y Pingala. Estos conductos llevan la energía desde los órganos sexuales hasta el cerebro. Existe un conducto, igualmente, un conducto secreto que lleva la energía desde el cerebro hasta el corazón. Se sube la energía al cerebro y ya que llena, se baja del cerebro al corazón y ahí se mezcla esa energía en el torrente sanguíneo y se difunde en todo el cuerpo de una forma natural.
En este caso, el mantra se pronuncia mentalmente el ham, y sa es verbal. Ham es simplemente con la inhalación. Ahí imagina la persona que la energía del agua seminal se va transformando, va subiendo por el medio en sí de la columna. Esta vara del caduceo de Mercurio representa la columna vertebral. La bola que está arriba representa el cerebro y las alas representan la volatilidad de la energía. Este símbolo, que es el símbolo de la medicina universal, se conoce como el caduceo de Mercurio. En una ocasión trabajaba en ese tiempo acá en el Hospital General de Zona, aquí en Los Mochis. Trabajaba ahí en mantenimiento y le pregunté a un doctor que estaba ahí. Coincidimos en el área del comedor y le pregunté qué significaba ese símbolo del caduceo de Mercurio. Entonces él me dijo así: es el símbolo de la medicina universal y representa poder. Me hizo así. En verdad me hizo así, muy expresivo con el doctor ese. Representa poder, representa fuerza, representa salud. Es el símbolo de la medicina universal, ciertamente. Porque ese símbolo representa la transmutación de la energía, la fuerza. Entonces, no puede decir una persona que eso es falso, porque eso es antiquísimo. Es muy antiguo ese símbolo. Pero el hecho de verlo, vivirlo, comprenderlo, trabajarlo, es diferente. No puede entonces una persona decir falso, porque esa misma persona fracasada tiene los conductos internos, pero sucede esto, y en verdad se los digo, y doy testimonio de ello. Me ha tocado, obviamente en muchos casos, percibir en los cuerpos internos. Le he hecho una miradita a estos conductos en una persona, y hay gentes que los tienen quemados. Otras personas, esos conductos los tienen totalmente sucios y tapados, porque jamás en su vida han transmutado, jamás, imposible, y tienen miles de años, millares de años de vida, fornicando, tirándose energía sexual, de manera que esos conductos, Ida y Pingala, que son conductos semi-etéricos, semi-energéticos, semi-físicos, pero son más energéticos que físicos. Si una persona abre a otra, un cuerpo lo abre físicamente, no va a ver esos conductos, porque son internos. Pero si esa persona tiene cierta intuición, cierta percepción, cierta clarividencia, ese doctor, entonces podrá percibir esas energías. Pero esos conductos normalmente en la mayoría, la gran mayoría de las personas, esos conductos están o muy sucios y tapados o están quemados. Obviamente se han ensuciado tanto y se han quemado con la fornicación. El hecho de transmutar la energía y no perder sus aguas seminales, sus líquidos sexuales, el hombre y la mujer, eso es la castidad. Y no se refiere entonces la transmutación a la represión de la energía sexual como lo hacen pues actualmente muchos religiosos
Porque esa represión no se puede lograr. Llega un momento que de tanto reprimir esa energía tiende a salir. ¿Y qué pasa? Empieza a invadir canales energéticos que no le corresponden dentro de su naturaleza interna energética. Empieza a invadir canales, repito, que no están diseñados por la naturaleza y la divinidad para transmutar esa energía, para conducirla. Y se queman o producen cortocircuitos o impulsos sexuales, eléctricos, degenerados, y resultan entonces, pues, los religiosos abusadores de niños y otras cosas. Entonces esas mismas personas, hasta su cuerpo físico degenera, se vuelve sumamente regordete o sumamente flaco, porque su cuerpo mismo no puede entonces conducir esa energía, porque la está reprimiendo a fuerza y no se puede reprimir. Se transmuta o se tira. Entonces uno de los mandamientos dice, no fornicarás. Porque cuando una persona, mientras más fornica, más se aleja de Dios. Por eso, entonces dice uno de los mandamientos, no fornicarás. No dice, tienes que casarte para fornicar. No dice, debes estar autorizado por un sacerdote pedófilo o un sacerdote homosexual para fornicar. No, uno de los mandamientos dice, no fornicarás. Y el... ¿Creen que es adulterio? Sí, o sea, tontamente dicen que la fornicación es adulterio. Les conviene. En Levítico 15, en la Biblia, originalmente dice, todo aquel que derrame el semen es inmundo. Todo varón que lo derrame es inmundo y tendrá que lavar sus carnes y hacer tales y cuales sacrificios y cosas. Hay Biblias ahora, me consta, lo he visto, que se venden en la modernidad, en las librerías religiosas, Biblias modernas, que está transformado ese versículo del Levítico 15, está transformado y dice, todo aquel que tenga gonorrea será inmundo. Eso es medio estúpido, porque la gonorrea es un problema sexual, es una infección sexual que tuvo en apogeo por allá en los años 70. Estaba más o menos a la par de la sífilis y cosa y media, que estaba muy asociado a la degeneración sexual y enfermedades venéreas transmitidas por homosexuales y prostitutas. Entonces la Biblia, transformada ahora, ese aspecto del Levítico 15, dice, ahora, todo aquel que tenga gonorrea será inmundo. Eso es una estupidez. Eso es una mentira. Mentira, eso sí puedo decir es falso. Con seguridad 100% es falso. No existe eso. Eso es mentira. Y lo transformaron, la Iglesia Católica lo transformó para cubrir sus pedofilias y sus homosexualismos y sus bestialidades y degeneraciones sexuales, y justificar la degeneración y la fornicación de la humanidad, y justificar el hecho de retirarse de Dios mismo a través de la fornicación. La religiosidad ahora actual está llena de mentiras y está muy alejada de la realidad. ¿Cómo entonces? El primer mandamiento de la ley de Dios dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y otro mandamiento dice, no fornicarás. Y el ser humano hace todo lo contrario. Pero va a misa los domingos.
Y entonces está perdonado por Dios. Cuando se muera va a entrar al reino de los cielos. Y va a estar con Diosito ahí, bonito, y Diosito le vas a dar el hombro, y eres mi hijo muy amado. No importa que hayas sido criminal, homosexual, no importa que hayas fornicado toda la vida, eres mi hijo y te amo. Bueno, esas son tonterías. Eso no es así. No sucede eso. No es así, no existe. Entonces la transmutación de la fuerza sexual, de la energía sexual, lleva al ser humano a Dios a través de una regeneración interna profunda y una revolución de su conciencia. Y obviamente le da la salud y la fuerza. Hay muchas cosas. ¿Podría una persona entonces transmutar ahí toda su vida y tener 60, 70 años y no lograr esto que estoy diciendo? ¿Por qué? Por un proceso interno de su alma, por voluntad divina, porque los padres internos les dio la gana que así fuera la cosa, por karma, por cosas, por pruebas iniciáticas, por pruebas internas. Entonces, una persona fornicaria, tonta, fracasada, no puede decir, juzgar, criticar, calificar, no puede, no debe, y no tiene derecho a juzgar, a calificar. Lo único que debe una persona así hacer es callar y morderse la lengua y tragarse sus palabras. Eso es lo único a lo que tiene derecho una persona fornicaria. Es lo único a lo que tiene derecho. No puede, porque abrir la boca y decir algo se gana karma, daña a otras personas a través de sus emociones, a través de sus palabras, a través de sus fuerzas internas que se reflejan en una palabra, en una mirada, en una acción, y se gana karma. Solamente está dañándose más. No puede entonces una persona actuar así. Lo más consciente y lo más prudente que puede hacer es callar y callar. Y en su no comprensión de las cosas, en su inconsciencia, allá entonces al rato que Dios le dé comprensión. Pero no puede entonces porque es un error, porque se daña más. Tal vez a la persona a la que se le diga o se le juzgue, no se le dañe, pero la persona misma se daña por sí sola. En el momento de hablar, juzgar, calificar, criticar, mejor es callar y respetar la decisión de cada quien. Así igual si una persona se da la degeneración, bueno, pues un día, después de tanto sufrir, después de tanto equivocarse, va a tomar un camino bien, un camino revolucionario, un camino interno, un camino de autoprofección, un camino de autognosis, y dejará de ser un fracasado o una fracasada. Y si intenta vivir la gnosis y no la puede vivir, porque su naturaleza se resiste, porque su ego se resiste, y le corta el camino, y la tumba, pues que se vuelva a levantar, y lo vuelve a tumbar, y se vuelve a levantar. Así se pasa 100 años, y 200 años, y 500 años. Una vida, 2 vidas, 3 vidas, 4 vidas, no importa. 4 vidas para el Padre interno es un parpadeo en la eternidad. En toda su existencia es apenas un parpadeo, lo que para nosotros es años enteros. Entonces vale la pena realmente hacer el esfuerzo. Si una persona se equivoca, pues que lo intente después. Y si no tiene vida ya, si no tiene derecho a vidas humanas, bueno, pues no me quedará más remedio que involucionar a las infradimensiones de la naturaleza y pasar por todos los reinos inferiores. El reino animal inferior, vegetal inferior, y llegar a los mundos infiernos. No habrá más remedio para él
que eso. Si no, si le queda tiempo, entonces que intente y trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y se esfuerce y se rebele contra sus yoes, contra sus cosas internas. Y busque transformarse. Y en esa transformación, entonces, se irá logrando cada vez más la espiritualidad trascendente y se acercará cada vez más a eso que es Dios. El Espíritu, si lo quieren concebir así. Inicialmente el Espíritu, Dios, en una forma más amplia y más profunda. Entonces, el mantra para transmutar, si ustedes se quedan quietos, tranquilos, relajados, normalmente se puede poner buscar un horario, un espacio y poner música clásica. La música clásica no les evoca ninguna letra de canciones. La música instrumental sí les hace pensar en una letra, y generalmente las letras de las canciones ahora modernas son de degeneración, depravación, adoloridas, gentes borrachas, enfermas, etc. Sufrimiento, dolor, y eso obviamente va para el ego y más ego. Y la música clásica no, la música clásica está en relación a la música de las esferas, la música de la creación misma. Entonces, si ponen música clásica, vayan tomándole el gusto a la música clásica, que su cerebro empiece a trabajar diferente, empiece a moverse diferente, porque no vamos a ponernos a transmutar con música de banda, o cumbias, o reggaetón, o cosa y media. No vamos a ponernos a transmutar con esa música. Imposible. Mejor que no se haga nada. Entonces, después de relajarnos, sentados, dejar los problemas de la vida, la rutina de la vida, buscar un horario en que nos podamos soportar. Nos relajamos poniendo esa música y se hace el mantra así, se inhala, imaginando que la energía se transforma y sube como energía. Vamos a decir que imaginamos que sube por la columna, por el medio, porque si nos ponemos a decir que la energía sube en su polaridad positiva por un conducto, la polaridad negativa por otro conducto, y los conductos ideal y pingala, no, pues la mente se enreda. Mejor pedirle a la Madre Divina que ella haga esa transmutación, que lo conduzca de manera correcta, porque un ovario está en relación a la energía positiva, el otro ovario en relación a la energía negativa, pero es energía sexual, igualmente los hijos. Entonces se imagina que se sube la energía con el mantra Ham mentalmente, así. Y soltamos el aire al momento que pronunciamos el mantra Sa. E imaginamos que la energía que se ha subido y ha llenado el cerebro baja al corazón y lo llena el corazón. Esa imaginación estará causando que el agua seminal, que los líquidos sexuales, físicos, se transmuten, y esa energía sucede en los cuerpos internos. Esa energía está transmutándose y generándose en el cuerpo etérico y en los demás cuerpos internos. ¿Y los que tienen bloqueados esos cuerpos? Ok, vamos para allá, calma.
Sí que están ya carbonizados sus ovarios, sus testículos. Ok, ¿Tiene 9? voy para allá. Ahorita es una buena pregunta eso. El otro mantra para la transmutación, para como solteros, porque incluso una pareja cuando transmuta puede entonces, después de desconectarse sexualmente, que transmutaron, pero quedan en los conductos todavía energía no sublimada. Entonces puede igualmente, después de la unión sexual normal, transmutar como solteros. Se separan de la relación sexual, de la magia sexual, esa que es para no fracasados y para los que no se rinden, que fracasan pero que no se rinden, que siguen trabajando, que siguen intentando. Entonces, pueden trabajar también con el mantra Kandil Bandil R. Kan es alto, Dil es bajo, Ban es alto, Dil es bajo, y la R es continua y fina, con un sonido de un motor, parecido. Eso sí. El corazón. Es un proceso. Suena como energía, así como electricidad. De hecho, es fuerte. Cuando yo pongo este ejemplo, tan solo con decirlo como ejemplo, abro los ojos y siento diferente el ambiente. Y siento la fuerza que es el solo. Tu vibración. Sí, que esa sola ejemplificación produjo dentro de mí. Entonces, como dije, se trata de que trabajen y si caen, se levanten de nuevo. Y caen y se vuelven a levantar, así hasta que su naturaleza se transforme y se acostumbre a transmutar la energía, la fuerza. Que su naturaleza se acostumbre, porque está acostumbrada a tirar la energía. Está acostumbrada la naturaleza a fornicar, a tirar esa fuerza. Y entonces el cuerpo va enfermando, va atrofiándose, va decayendo, va degenerando. Y el cerebro se va debilitando y se va adormeciendo cada vez más. Y esos conductos, como nunca se utilizó la transmutación de la energía, entonces es cuando se van tapando. O más aún, a través de tanta fornicación y mezcla de un hombre con muchas mujeres. Entonces, las cargas eléctricas, esas muchas mujeres, parte de esas cargas eléctricas van y atrofian y degeneran los conductos de los cuerpos internos del varón. Lo mismo sucede con una mujer. Una mujer que se mete con muchos hombres absorbe cargas eléctricas mezcladas y hacen una masa, una basura energética que quema los conductos internos. Entonces, ¿qué pasa? Una mujer así o un hombre quiere transmutar y su naturaleza no acepta esa transmutación, entonces se rechaza y produce una expulsión de líquidos. En la misma transmutación le da un efecto contrario
al hombre y la mujer, porque están demasiado acostumbrados a tirar su energía, están demasiado acostumbrados a fornicar. Su naturaleza está quemada. Y más aún si entonces, a través de la fornicación, generó o atrajo muchas larvas o entidades, demonios vivos que se adhieren a la naturaleza de los cuerpos internos del hombre y de la mujer. Lo he visto. Las quito esas entidades ahí en el cuarto de terapias, allá en el quirófano, que me llevo los cuerpos internos. Y les he quitado a mucha gente entidades que están metidas ahí. Y algunas personas, entonces, vuelven después a una terapia y ya traen más entidades. O traen muchas alteraciones energéticas en los chakras, o larvas. Pues, es decir, no saben vivir. Ese es el gran problema, el terrible problema. La humanidad no sabe vivir. Entonces, esta humanidad en síntesis, ahora, en estos tiempos negros, modernos, pues está degenerada, está atrofiada. La humanidad está enferma. La humanidad no sabe vivir. La humanidad no sabe que tiene cuerpos internos. No sabe nada de los chakras. No sabe nada de los centros energéticos. No sabe transmutar. No sabe nada. No sabe nada. Y la humanidad está enferma. No nada más físicamente, energéticamente, espiritualmente. Está mal. No puede haber espiritualidad con decir, Dios esto, lo otro, Dios acá, Dios allá, o con el favor de Dios, y Dios quiere. Y repitiendo eso miles de veces inconscientemente, no puede llegar a Dios, no puede desarrollar una espiritualidad, no se puede, es imposible. Y mientras fornicando, tirando la energía, no hay fuerza, no hay una regeneración física e interna. No hay una comprensión y no hay entonces una espiritualidad profunda y trascendente de una persona así en esa condición. Entonces, este tema de la transmutación de la energía sexual es básico para quien quiera regenerarse y penetrar en una revolución interior que lo lleve a Dios, a su divinidad interior. Este tema es básico y se debe trabajar, y se debe lograr, y se debe hacer. Quien no, pues ya les dije, lo más seguro entonces que le espera es la involución hasta los mundos inferiores de la naturaleza, que se llaman mundos infiernos o infierno. Esa alma envuelta en tantos yoes que le hacen vivir el fracaso interno, el fracaso espiritual, no tiene otro camino, otro destino más que abajo, allá. Entonces, esta gran mayoría de los seres humanos que habitan la superficie del planeta, entonces está simplemente atrofiada, degenerada y destinada allá abajo. Dice el maestro que los mundos infiernos, de otros mundos, porque igual otros planetas tienen sus infradimensiones,
así como tienen sus supradimensiones. Los mundos infiernos o infierno están vacíos. No hay almas. No hay almas, están vacíos. Y aquí, hasta para allá, porque aquí voy yo. dice el maestro que están entrando por millones los seres humanos a los mundos infiernos. Millonadas, todos los días, millones de seres humanos entran. Y en otros mundos están vacíos, los infiernos, ¿no? Bueno, este aspecto de la transmutación sexual, pues lo digo así abiertamente, que lo tomen quien quiera. Quien no lo quiera tomar, allá él o ella, ¿qué más da? ¿Qué más da? Ok. Sin embargo, hay gentes que no podrán transmutar, aunque quieran. Si nosotros conectamos una manguera a una llave y le abrimos la llave y sale agua, allá sale agua. Pero alguien nos hace alguna travesura y corta la manguera, ¿va a salir agua? No va a salir agua. Una persona que se haga, una mujer que se haga la salpingo, que tan de moda está, corta los conductos e interrumpe el circuito eléctrico interno y no podrá entonces subir la energía. Por más mantras que haga, no va a poder ni como soltera esa mujer ni como casada. No le queda más remedio que asumir una actitud psicológica de transformación, de observación y transformación y oración y devoción y crecer en su alma en otros sentidos, no en transmutación. Eso tendrá que dejarlo para una vida siguiente. Pero la divinidad, su Padre interno, por misericordia, le podrá dar la oportunidad de conocer la transmutación. Si aquí se dedica a la autoobservación psicológica, a la transformación de impresiones y a la oración y hacer crecer la espiritualidad y la devoción en sí, que su alma entonces entre conscientemente en otros niveles, pero no podrá transmutar. Que se olvide, una persona que se ha hecho la salpingo para no tener bebés, no puede transmutar. Un hombre que se ha hecho la vasectomía no puede transmutar. Imposible, jamás, porque los conductos están cortados. Entonces, otra cosa, los doctores, en la ignorancia, en la estupidez de estas cosas, que dañan entonces a la mujer en la salpingo, porque no le avisan, porque no saben, y no saben el daño tan terrible que les van a causar. Si lo supieran, tal vez no les importaría. Ni a la mujer, ni al hombre, ni al doctor. No tiene reversa la salpingo. Ojalá, pues creo que no se lo han inventado. Antes sucedía, pero es que antes, tengo entendido que nada más cortaban y amarraban, y ahí llegaban los extremos, y la naturaleza volvía a pegar, como que le ponían con la loca, ¿no? Volvían a pegar, y la mujer que se había hecho de los salpingos resultaba embarazada aquí. ¿Cómo? Entonces los doctores, para evitar eso, pues ya mejor le corto aquí, le corto acá y pues ya ni modo que se estire. No se puede estirar. Separados y amarran y ya. Ok. Esa técnica diabólica se inventaron y kármica. Entonces los doctores
así sean especialistas y súper archi reconocidos y tengan una maestría en medicina, si hacen eso, obviamente se ganan un karma porque le quitan la posibilidad de trascendencia a una mujer. Le quitan la posibilidad de llegar a su ser, al menos en esa vida. Entonces se ganan un karma y tienen que pagar. Forzosamente tienen que pagar. Un dispositivo no tiene nada que ver con eso. No, pero un dispositivo sí contamina los ovarios, contamina los conductos, contamina las trompas, contamina obviamente totalmente la matriz internamente. Alguien que tiene un dispositivo no puede hacer eso. Subir su energía. Ok. ¿El dispositivo para qué es? Para engañar es un cuerpo extraño. Para... Que está ocupado Ok. la matriz. El dispositivo es para fornicar a gusto. Ok. Es cierto. Por eso es. El dispositivo es para fornicar a gusto. Es para decirle a Dios, ¿a gusto? Ah, no me interesa, basura. Eso es. ¿Qué hacen? Matan la vida del óvulo y matan la vida del espermatozoide. Y la vida no es así. Ah, ¿qué es? Ok, el dispositivo es para eso. Mata la vida de los espermatozoides. Entonces, sucede que la vida de un espermatozoide viene como una fuerza eléctrica del cuerpo etérico. Y esta viene en síntesis, en esencia, del cuerpo astral. Y esta viene del cuerpo mental. Y esta viene del cuerpo causal. Y la vida, entonces, la esencia trascendental de vida y de fuerza eléctrica de un espermatozoide y de un óvulo tienen encerrada dentro de sí fuerza eléctrica crística, la esencia del Cristo y de la fuerza eléctrica como vida, energía sexual, que se refleja ahí el Espíritu Santo. La electricidad sexual trascendente y de creación que está implícita y encerrada en los cuerpos internos, en las gónadas sexuales de hombre y mujer, viene de arriba, viene de lo alto. La esencia de vida, la fuerza que se expresa en esas células sexuales, vamos a decir células, viene como electricidad de arriba y viene bajando entonces y se genera por los cuerpos internos hasta procesarse dentro de las gónadas sexuales de hombre y mujer, ovarios y testículos. ¿Y qué es lo que hace la mujer? Dispositivo. Y se matan. Quiere decir que a través de efectos químicos se están matando la vida crística, la vida del Espíritu Santo. Y la Biblia misma dice, todo pecado podrá ser perdonado, menos aquel pecado que atente contra el Espíritu Santo. Todo va a dar ahí. ¿Dónde? Todo va a dar ahí. Todo va a dar ahí, porque la vida, la esencia, la fuerza, de la regeneración y de la degeneración humana es sexual. Es la fuerza sexual, es la energía sexual. Entonces, un hombre y una mujer la tiran o se transmuta. No hay más. El día o la noche. Lo alto y lo bajo, lo blanco y lo negro.
la dualidad en la creación. Entonces, sí, como dices, todo va a dar ahí. Entonces, este tema de la transmutación, por eso decía, es totalmente básico para generar una trascendencia. Ahora, una persona debe tomar una firme resolución moral en su vida y apostar su vida misma, sus años, a lograr una reversión que ha sido hasta un punto mecánica, egoica e instintiva, que es la fornicación. Entonces, tiene que apostar, después de una determinación moral firme, de transformación, y tiene que intentar entonces transmutar, cambiar, transmutar. Y si fracasa, pues oración y pida ayuda de arriba. Su Padre interno comprende que somos unas cucarachas. Peor que una cucaracha, el Padre comprende cómo estamos. La Madre Divina comprende nuestra naturaleza inferior. Ellos saben. Entonces se trata de orar, pedir y trabajar, y seguir pidiendo y seguir trabajando, y no dejarse contra su propia degeneración, la expresión de su ego mismo. Se trata de no dejarse y tratar de ser sabios y vivir la vida de una forma así, sabia, para generar esa transformación interior en la persona. Y como decía, no perder tiempo y utilizar la vida para eso. Ya si nos toca una vida siguiente y logramos algo, eso se va a reflejar en esa otra vida. Pero se tiene que trabajar. Primero, una persona puede no estar preparada para transmutar. Su misma naturaleza rechaza la transmutación. La rechaza. Se trata entonces de seguir insistiendo. No queda más remedio, porque si no insistimos en esa transformación, pues lo que nos espera es abajo allá. Nuestro compa, el diablito, ese nos espera allá abajo. Es más, hasta allá nos hizo un ejército. ¿Tú qué vienes de ejército por acá? Te estoy esperando, allá te hice un campito allá. Entonces, menopausia y andropausia es que la planta eléctrica está... Sí, la planta, exactamente, la planta eléctrica pues se detuvo. No está generando nada. No. Entonces, alrededor de los 40, 50, todo muy bien. En lo normal, sí. Cuando entonces la persona en su juventud, cuando había fuerza eléctrica y se adaptó a transmutar, llega la edad entonces normal de la menopausia y la andropausia, y entonces esa situación podrá no presentarse en la persona porque tiene una electricidad mayor, una vitalidad mayor. La menopausia se presenta porque los cuerpos internos ya no tienen fuerza, ya no tienen vitalidad. El cuerpo etérico no tiene vitalidad. El cuerpo astral no tiene fuerza eléctrica. El mental y causal no tienen fuerza eléctrica. Entonces los ovarios se generan, se apagan. Por eso la menopausia se presenta en la mujer desde los 41 años de edad hasta todavía los 52 años de edad. Hay mujeres que no han llegado a ese proceso de la menopausia. Y eso lo he visto. Me consta, lo veo. Porque no es nada más que la persona me lo diga físicamente. Porque yo veo los cuerpos internos. Y veo los ovarios. En los cuerpos energéticos. En los ovarios, en el cuerpo etérico. En el astral, en el mental, en el causal. Los veo y compruebo. Y sé perfectamente si una persona me está mintiendo o no. Lo sé.
Y más aún, cosas que la gente no me dice, yo lo veo y les digo tal cosa, así, 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 así. Y resulta cierto, pues, obviamente. Muchas veces así, si yo les digo a las gentes, a todas las personas, les digo, no como puerco, no como puerco. Y hay quienes me han querido como que ocultarle cosas, ¿no? Y comen, sí comen puerco varias veces. Cuando vienen a terapia, veo su estomaguito, bien suciecito, bien mugrosito, y digo, usted comió un puerco, porque esta densidad es de puerco. Esta basura es lo que queda de comer puerco, ¿sí o no? No, pues que sí, pero nomás fueron 4 veces. Ah, pues muy bien. ¿Ok? Entonces, se puede ver en los cuerpos internos. ¿Qué es lo que pasa? Que se fortalecen los chakras y uno de ellos obviamente es el frontal, a través de la transmutación de la energía. Se electrifica de forma que tienen un mayor grado de trabajo de actividad interna y generan esa facultad. Obviamente que hay una voluntad divina, que el Padre así lo ha querido, y obviamente que esa facultad la da una divinidad todavía mayor, más arriba, según el árbol sepirótico que hemos visto, que es el Espíritu Santo. Entonces, esos dones los da esa fuerza sagrada, Dios mismo, pero como el Espíritu Santo, dan esa facultad. Pero si nosotros nos ayudamos, la cosa resulta mejor. Entonces, se trata de esforzarse. No es así nada más de que ya lo he leído, ya me lo han dicho, ya sé. No, se trata de esforzarse, de trabajar, de trabajar. Si no se puede trabajar, entonces en la transmutación, como hay muchísimas personas, muchísimas mujeres que tienen la salpingo. ¿Por qué lo hicieron? Obviamente porque vieron irresponsabilidad, tontería, idiotez, falta de seriedad del varón. O sencillamente porque quisieron seguir fornicando a gusto. Así, mejor fornicar con el esposo, o con 1, o 2, o 5, o 20. Fornicar, sin consecuencias de un embarazo. Por eso se cortan los conductos. Entonces, es para protegerse por algo de conciencia, o quieren dejar de sufrir, o quieren fornicar justo, así de simple. Por eso se hacen las salpingo. Pero entonces en esta vida, pues que se olviden esas personas de la transmutación de la energía, que se olviden más aún, profundamente, más allá de una simple transmutación como soltero, que se olviden de la alquimia sexual, que se olviden de la magia sexual, que se olviden del famoso y mal comprendido, mal entendido Kundalini Yoga, que se olviden de eso, que se olviden de una trascendencia, no en esta vida, en otra, pero que entonces trabajen, y si tienen méritos, se les dará. ¿A qué le llaman Kundalini? ¿Dónde? A la ascensión. Después vamos a hablar del Kundalini. ¿Cómo mencionaste? Sí, pero está en relación al fuego sexual, pero luego vamos a hablar de lo que es el Kundalini, porque una cosa es el fuego, otra cosa es la energía simple, la energía eléctrica, esa es una cosa, y el fuego sexual, eso es otra cosa, el Kundalini es otra cosa, es otra fuerza, y después vamos a hablar de eso, ¿ok? Entonces ahora era la intención hablar nada más de la transmutación. Obviamente hay varios temas en relación a la sexualidad, pero no vamos a tratar la sexualidad común, o peor aún, la infrasexualidad. No.
Eso no lo vamos a tratar. Vamos a hablar aspectos de la suprasexualidad, de la sexualidad superior, la sexualidad trascendente que puede entonces llevar al ser humano a dimensiones superiores de la naturaleza, la sexualidad que puede regenerar al hombre y a la mujer, la sexualidad que puede unir al hombre a Dios, al alma, a su alma, a Dios. Vamos a hablar de ese tipo de sexualidad, de ese tipo de fuerza interna. Así, sencillamente. Pero vamos a ir avanzando con cada tema. ¿Preguntas? Una persona que conoce neurosis y que le habla de transmutación, pero a los 60 años ya se acabó casi todo, ¿qué hace? Es igual que la que se cortó, tienen que conformarse con otras cosas porque eso ya no... Exactamente. Si a los 60 años de edad no tiene energía, si está, si ya está apagada la sexualidad, los ovarios, los testículos, según la persona, si ya está apagado, ya no tiene energía eléctrica que transmutar. ¿Qué va a transmutar? Si no hay fuerza eléctrica, lo único que hay es una fuerza instintiva lujuriosa. El lujuria, ego. Una cosa es la electricidad sexual y otra cosa es la lujuria. La electricidad sexual está en relación a la fuerza interna. Pero ya no funciona, los matan para transmutación. ¿Qué van a transmutar? Por eso, pues, ¿no? Bueno, pues si ya se les apagó la fábrica, pues se les apagó. Si ya la fábrica se cerró, pues se cerró. Si está a oscuras, pues está a oscuras. Entonces, le queda otro sentido de trabajo interno, que es el trabajo psicológico. La comprensión, reflexión, oración, transmutación, pedir, transmutar en el sentido de devoción, no transmutación en el sentido físico, no transmutación sexual. Porque hay transmutación de sentido devocional a través de la oración y la profundización en la devoción, en la regeneración interna devocional espiritual. Energiza también. Sí, genera, así como la Madre Teresa de Calcuta, a través de compasión, a través de cuidados, a través del amor, transmutaba su energía. A través de esas prácticas transmutaba. Claro, pues en esta vida pues, no conoció la magia sexual, o a lo mejor sí, pero no le interesó, dijo, pues yo me interesa más esto. Y se dedicó a eso. Entonces, bueno, igual se comenta en la gnosis, se dice que la divinidad, como premio a su devoción y al amor que desarrolló consciente, su divina madre tuvo la utilización de la ley del karma, de la ley divina, para eliminar el 50% de sus defectos. No tuvo que entrar en un proceso de autoobservación, de meditación, y lo hacía en forma natural. Lo hacía en una forma natural. Sucedía algo y observaba y comprendía y pedía a través de la oración, de la devoción, entonces empezaba a crear otras cosas. En ese sentido trascendió. Obviamente después a esa mujer, pues, en ese sentido, esa mujer después se le dará la enseñanza, va a dar un conocimiento en el que entonces empiece a trabajar su sexualidad en una forma a la par. La oración y devoción con la sexualidad trascendente. Entonces, para que no se vea la sexualidad común, se le va a dar ese conocimiento, para que entonces su alma siga creciendo, siga despertando más conciencia y se una a su ser. Para eso se le va a dar este conocimiento. ¿Ok? Entonces, pues sí, cuando una mujer ya está en la menopausia,
igual el hombre en su proceso, que ya no tienen fuerza, que ya no tienen electricidad, ¿qué van a preguntar? Ok, para que se den una idea más clara, vamos a poner un ejemplo simple. Un ventilador puede estar perfecto, nuevo, pero no hay electricidad adentro. El ventilador no funciona. Entonces, así igual, si no hay electricidad en el hombre y en la mujer, ¿qué va a transmutar? No puede transmutar nada. En una conferencia en Guadalajara, una mujer me preguntó, recuerdo, una señora joven, me preguntaba, ¿por qué hay hombres mayores que todavía a ella a veces le echaban piropos y mostraban algo, una intención sexual? Hombres mayores que supuestamente ya no tendrían energía sexual. Y digo, es que es muy simple. Es que ese hombre no lo impulsa su electricidad sexual porque ya se agotó. Lo impulsa su ego de la lujuria. Ese ego es el que maneja emoción y pensamiento y le hace percibir como si fuera energía sexual, pero no, es lujuria, porque no tiene energía sexual, porque ya la agotó. Esa es la diferencia. Entonces la mujer comprendió y dijo, bien, ahora sí entiendo, dijo, y ya, cayó. Bueno, pues es que las cosas son así. La naturaleza humana es así. La electricidad interna, la electricidad sexual, la trascendencia eléctrica, energética, espiritual, es así. Así son las cosas. Esa es la realidad de eso. Entonces, millones de seres humanos, máquinas robóticas que están allá perdiendo el tiempo y la vida, no les queda más remedio que la involución si es que ya no tienen vidas, si no tienen oportunidades. No les queda más remedio que irse abajo allá. Por eso decía el maestro, pues están entrando a los mundos infiernos por millonadas. Millones de seres humanos, de almas humanas están entrando. Cuando en otros mundos, en otros planetas, los infiernos están vacíos. No hay un alma. Y entonces, como no van a gastar su proceso y todo en un alma, allá, pues esa alma que nazca por allá atrofiada, pues mejor la mandan para acá. Al penal. Al penal humano, al penal de la tierra. Entonces, bueno, pues suena como que de chiste, ¿no? Pero algo tiene de cierto. Entre broma y broma, la verdad es que asombra. Los dichos de los viejitos, son evangelios chiquitos. Sí, claro. Ok, de eso hay mucho que decir. Pero después, como hay temas sobre la sexualidad superior, entonces lo vamos a ir tratando. ¿Ok? Esto obviamente que tiene que llevarse pues a la práctica. No puede nada más quedar en teoría. Entonces, si yo los estoy enseñando esto, también lo vamos a trabajar en práctica a través de sus manos. Lo vamos a trabajar. ¿Ok? No va a ser nada más la teoría. Entonces ahí ya estará completo y ya será decisión de cada quien si lo utiliza o no lo utiliza. ¿Bien? Ok. Vamos a dejarlo así. Si no hay preguntas. Las alas nomás no comentaste nada. Sí, mencionaba que la espiritualidad no, es la volatilidad, la posibilidad de la transformación de la energía. ¿Okay? Que es la ascensión, la representación de la ascensión de la energía, de la espiritualidad, de la volatilidad de la energía sexual. Eso es lo que representa. Ese es el caduceo de Mercurio, es el símbolo de la medicina universal
Y yo no lo sé exactamente si los doctores lo sepan o no, pero a mi parecer no lo saben. La gran mayoría de los doctores no lo saben, y eso es su símbolo, y no lo saben. Están en los cuerpos internos, esos conductos. Esa representación de ese símbolo está en los cuerpos internos, y no conocen los cuerpos internos. Es contradictorio, es ilógico. Por eso ellos entonces nada más se basan en la parte física, y tienen ese símbolo, pero ese símbolo de la medicina universal, el calcio mercurio, es interno. Su constitución, lo que está representando, es interno, es energético, no es físico. Se trabaja a través de la parte física, a través del mantra. Hamsa, Kandi, Vandi, ¿okay? O bien otros mantras. Que después lo vamos a ver, es un poquito largo de explicar, a veces porque queda comprendido. El pranayama egipcio, después lo vamos a dar, es otra forma de transmutación. Tomasakam, Tokmakam, y es un proceso a través de la respiración también, después lo vamos a decir, porque es más enredoso, se enredan las gentes. Así como que en el sentido, el giro de los chakras, la gente se enreda, cuando es muy sencillo, pero se enredan, se confunden. Entonces después lo vamos a ver más específico. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, pues vamos a dejarlo así, no vamos a ver entonces el lunes. Ahora este lunes no tuvimos, el próximo lunes, si todo está bien, sí estaremos aquí. ¿Sale? Okay.